En una fría mañana de invierno, un hombre viudo con su bebé en brazos vio a dos ancianos temblando de frío en una parada de autobús. Nadie se detuvo, nadie los miró. Pero él sí, lo que hizo aquel día no solo cambió la vida de esos ancianos, también transformó la suya para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La lluvia caía sobre la Plaza Nueva tiñendo las piedras antiguas de un gris brillante. Granada despertaba envuelta en un velo húmedo mientras las campanas de la catedral marcaban el pulso lento de la mañana. Julián Herrera caminaba deprisa con su hijo Mateo, en brazos cubriéndolo con una manta de lana. Apretó el tejido contra su pecho recordando cómo Elena solía cantarle bajo tormentas parecidas. Desde su muerte 3 meses atrás, él había dejado de mirar al cielo. No esperaba nada, solo cumplir con lo necesario. Bajo una marquesina vio a una pareja de ancianos empapados, temblando, sosteniendo una bolsa casi vacía. Nadie se detenía. Julián dudó un instante, pero el temblor en las manos de la mujer le hizo parar. «¿Están bien, doña?», preguntó con suavidad. El hombre levantó la vista. Tenía los ojos húmedos, quizá por la lluvia, quizá por el cansancio. «Nuestro hijo dijo que vendría a buscarnos». Pero no volvió, susurró. Julián los observó sin saber qué decir. Aquella espera inútil le resultó dolorosamente familiar. «Vengan conmigo, aquí cerca hay un café», dijo al fin. El Café Fígaro olía a pan tostado y leche caliente. El camarero los miró sorprendido al verlos entrar empapados con el bebé dormido. «¿Son sus abuelos?», preguntó, mientras servía 3 tazas humeantes. Julián sonrió con un gesto cansado. «Ojalá», respondió, y la anciana Rosa lo miró con ternura. Entre sorbos de café, el silencio se llenó de confesiones. Rosa había sido maestra en un pueblo de Jaén. Manuel, carpintero. Su hijo Álvaro los llevó a Granada con promesas de cuidado, pero tras vender su casa desapareció. Rosa acarició la mejilla de Mateo. «Hace años tuve un nieto con esos mismos ojos», dijo con voz quebrada. Al salir del café la lluvia había cesado, pero el aire seguía frío. «Pueden venir conmigo», dijo Julián impulsivamente. «No es un palacio, pero hay sopa caliente y techo seco». El albaicín los recibió con sus calles empedradas y olor a tierra mojada. Subieron despacio la cuesta hasta el pequeño piso de Julián. En el patio había un limonero y un aroma suave a jabón de oliva. «Aquí se siente paz», murmuró Rosa. Julián preparó mantas y dejó a Mateo en la cuna. Desde el pasillo oyó a Rosa tararear una melodía antigua. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no le dolió. Esa noche, las luces del albaicín se reflejaron en los charcos del patio. Julián se detuvo en la puerta del salón. Rosa dormía con la cabeza sobre el hombro de Manuel Mateo en sus brazos. Una imagen tan serena que él no pudo apartar la mirada. Abrió la puerta de par en par y murmuró: «Pasen aquí, estarán seguros». Y sin saberlo, esas palabras acababan de cambiar el rumbo de su vida para siempre. Las paredes encaladas del albaicín devolvían los ecos de la mañana. En el patio de la pequeña casa de Julián, el sol se filtraba entre las ramas del limonero, dejando un resplandor dorado sobre las sábanas tendidas. Rosa estaba sentada en una silla de mimbre con Mateo en brazos tarareando una copla antigua, que hablaba de amores lejanos y trenes que no regresan. Manuel, con un destornillador y una paciencia infinita, arreglaba la vieja lámpara del pasillo. A pesar de las arrugas y los años, sus manos se movían con la precisión de quien toda la vida trabajó con la madera. Julián los observaba desde la puerta de la cocina con una mezcla de gratitud y desconcierto. Aquellos dos desconocidos habían llenado de vida una casa que antes era puro silencio. Sin embargo, en el barrio las miradas eran otras. Desde los balcones, las vecinas cuchicheaban tras las cortinas, y el chico del bar de la esquina comentó en voz alta: «El viudo del número 12 se ha vuelto loco. Ha recogido a 2 viejos de la calle».
Julián fingió no oír. Apretó el paso y siguió con su jornada en el taller. Cada tarde regresaba con una barra de pan, un par de frutas y un pequeño ramo de flores que Rosa colocaba junto al retrato de Elena. Era muy guapa, dijo la anciana una vez. Y tu hijo todavía lleva su tristeza en los ojos. Julián no respondió, pero aquella noche soñó con la voz de su esposa riendo entre los limones del patio. Los días comenzaron a tener ritmo. Rosa preparaba el almuerzo con la dulzura de una abuela. Manuel cuidaba de Mateo y le contaba historias de carpinteros que hacían milagros con la madera. Las noches se llenaban del aroma de la sopa y del murmullo de una radio antigua. Por momentos Julián se sorprendía riendo. Era algo que no le sucedía desde el funeral de Elena. Una mañana el sonido del timbre quebró la paz. Era doña Teresa, la madre de Elena, envuelta en su abrigo de lana, y con el mismo gesto severo de siempre. Entró sin saludar. ¿Qué es todo esto?, Julián preguntó mirando a su alrededor. ¿Quiénes son estas personas? Solo necesitaban un lugar donde quedarse, respondió él, procurando mantener la calma. ¿Y tu hijo? ¿Qué ejemplo le das? No puedes llenar el vacío que dejó mi hija con extraños. Rosa, que escuchaba desde la cocina, se adelantó despacio con las manos húmedas de jabón. Señora, dijo en voz baja, si nuestra presencia le molesta, buscaremos otro sitio. Teresa la observó unos segundos. En sus ojos cruzó un destello de duda, casi de compasión, pero el orgullo pudo más. Haz lo que quieras, Julián dijo secamente. Ya bastante deshonra soporta el apellido de mi hija. Cuando se marchó, el silencio pesó como una piedra. Pero aquella tarde, mientras Manuel hacía reír a Mateo moviendo una marioneta improvisada, Julián sintió que algo en su interior se acomodaba como si una grieta antigua comenzara a cerrarse. «Sabe, don Manuel», dijo en voz baja, «desde que ustedes están aquí, mi hijo duerme mejor». El anciano sonrió con serenidad, porque los niños sienten la tranquilidad antes que los adultos. Al día siguiente la tranquilidad se quebró. Una vecina mostró a Julián una foto en su teléfono, él, los ancianos y el bebé. El titular decía: «Joven se aprovecha de ancianos indefensos». «No puede ser», susurró él helado. Corrió al kiosco, compró el periódico y regresó con el ejemplar doblado bajo el brazo. Rosa lo esperaba en el patio con los ojos inquietos. «Hijo, ¿qué pasa?» Él dejó el diario sobre la mesa sin decir palabra. Manuel lo abrió, leyó en silencio y luego lo miró con serenidad. «No te aflijas», Julián dijo. «El que vive con verdad no teme las mentiras». Por la tarde doña Teresa irrumpió otra vez furiosa con el periódico en la mano. «Te lo advertí, Julián. Ahora todo el barrio habla de ti», gritó golpeando la mesa. Mateo comenzó a llorar, y Rosa lo abrazó con ternura. Julián respiró hondo. «Que hablen, Teresa. Prefiero ser juzgado por ayudar que vivir sin hacer nada». El aire quedó suspendido. Solo se oían las campanas del mediodía y el murmullo lejano del río Darro. Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro. «No todos entenderán, hijo, pero no estás solo». Cuando cayó la noche, Granada se cubrió de un resplandor anaranjado. En el patio Manuel encendió la lámpara que había reparado con tanto esmero. Su luz cálida llenó la casa y disipó por un momento la sombra del rumor. Nadie habló, pero en aquel silencio brillaba algo nuevo, una promesa de resistir juntos ante todo lo que vendría. La noticia se extendió por Granada como el viento entre los olivos. En los cafés, en el mercado y hasta en el hospital donde trabajaba, todos murmuraban sobre el viudo del albaicín. Julián caminaba con la cabeza gacha, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Algunos lo saludaban con frialdad. Otros simplemente se apartaban. En el tablón de anuncios del hospital, alguien había dejado un recorte del periódico con un círculo rojo sobre su nombre. Joven manipula a dos ancianos indefensos. Intentó concentrarse en su trabajo, revisando equipos eléctricos, pero el murmullo constante le perforaba el ánimo. Al salir del turno lo esperaba Claudia Ramírez, una enfermera joven que había notado su silencio.
No deberías leer esas cosas, le dijo entregándole un café. La gente necesita inventar monstruos para sentirse decente. Julián sonrió con tristeza. Si al menos sirviera para algo, respondió. Pero solo ha hecho daño a quienes menos lo merecen. Mientras tanto, Rosa y Manuel se mantenían en casa evitando salir. Hasta que una tarde un coche negro se detuvo frente al portal. De él bajó una mujer elegante con gafas oscuras y un bolso de cuero que gritaba distancia y dinero. Caminaba con pasos firmes, aunque sus manos traicionaban un leve temblor. «Soy Beatriz Serrano», dijo sin saludar. «Vengo a buscar a mis padres». Rosa se incorporó despacio, como si el suelo se moviese bajo sus pies. «¿Beatriz?» «Hija», susurró. «¿Eres tú de verdad?» «Sí, mamá. Y no entiendo cómo has podido meterte en esto», replicó ella con voz fría, aunque un destello de vergüenza cruzó su mirada. «Este hombre se está aprovechando de ustedes». Julián intentó hablar, pero Beatriz lo interrumpió con un gesto brusco. «No necesito tus excusas. Mis padres volverán conmigo hoy mismo». Manuel apoyó su bastón contra la pared con el pulso temblando, pero su voz sonó firme. «Beatriz, tú nos dejaste en la estación sin mirar atrás. Este muchacho nos salvó». «Basta, papá», gritó ella con los ojos llenos de rabia y de algo más difícil de nombrar culpa. Rosa comenzó a llorar, y Julián permaneció en silencio sabiendo que cualquier palabra solo avivaría el fuego. Beatriz respiró hondo. Sus palabras salían duras, pero su voz ya no ocultaba la grieta de quien se sabe culpable. Sacó una carpeta, marcó un número, y tras unos segundos, habló con la policía. Denunció a Julián por retención ilegal de personas mayores. Esa misma tarde 2 agentes se presentaron en la casa. Hablaron brevemente con los ancianos, y luego se apartaron con Julián. «Tranquilo, chico», le dijo uno de ellos en voz baja. «Aquí se nota que no hay maltrato, pero los papeles dirán otra cosa». Los días siguientes fueron un infierno. Julián recibió una notificación judicial, y poco después, la suspensión temporal del hospital. Pasaba las noches sin dormir mirando el techo y escuchando el tic-tac del reloj. Rosa intentaba animarlo, aunque sus palabras parecían chocar contra un muro. «El bien siempre encuentra su camino, hijo», decía. Pero Julián sentía que ese camino se hacía cada vez más estrecho. Una tarde Claudia llamó a su puerta. Traía una carpeta bajo el brazo. «He estado revisando algunos documentos», explicó. «En los papeles del ingreso de tus huéspedes hay una firma A. Serrano». «¿Te suena?» Julián frunció el ceño. «El hijo. El que los abandonó». «Exacto. Su firma aparece también en la venta de su antigua vivienda. Si esto se confirma, podría demostrar que ellos fueron engañados». Esa noche Julián se presentó en la comisaría y entregó la carpeta. Los agentes escucharon con atención. «Si esto es cierto», dijo uno, «no solo limpiarás tu nombre, también destaparás algo mucho más grave». Los días se convirtieron en una espera interminable. En la calle los vecinos seguían murmurando. Una tarde un grupo de jóvenes lo insultó mientras empujaba el cochecito de Mateo. «Devuelve a los viejos, ladrón», gritó uno. Julián apretó la mandíbula y siguió caminando sin responder. El lunes siguiente, el cartero llamó a la puerta. Julián firmó sin mirar, abrió el sobre y sintió un vacío en el pecho. Era la citación judicial. La denuncia de Beatriz había prosperado. El documento llevaba el sello del Tribunal de Granada y una fecha en letras negras. Rosa lo miró desde el sillón con los ojos nublados. «¿Qué dice, hijo?», preguntó con voz temblorosa. Él se arrodilló junto a ella y tomó su mano. «Que tendremos que ir a contar la verdad, delante de un juez». La anciana bajó la mirada y tras unos segundos murmuró: «Si nos separan, no te olvides de nosotros». Julián sonrió con una tristeza mansa. «Nunca podría. Ustedes son la razón por la que aún creo en la gente». Afuera el atardecer teñía de naranja las fachadas del Albaicín.
En la mesa el sobre del tribunal permanecía abierto, y sobre él caía la luz tenue del sol moribundo. En el silencio solo se escuchaba el latido obstinado de un corazón, que pese a todo se negaba a rendirse. El amanecer del día del juicio trajo un silencio extraño a Granada. Las calles estaban casi vacías, y las palomas de la Plaza Nueva volaban con torpeza, como si también sintieran el peso de la jornada. Julián caminaba junto a Rosa y Manuel por el corredor del edificio judicial con Mateo en brazos y el corazón latiendo demasiado fuerte. Cada paso resonaba como una cuenta atrás. Frente a la puerta, Claudia los esperaba con una carpeta en la mano y una sonrisa serena. Pase lo que pase, dijo, no están solos. Dentro de la sala el aire olía a madera vieja, tinta y nervios. El juez Morales, un hombre de voz grave y ojos cansados, repasaba los documentos con parsimonia. Beatriz, impecablemente vestida, no apartaba la mirada de Julián. En su rostro se mezclaban el orgullo y una tristeza mal disimulada. Comenzamos la audiencia, anunció el juez. La señora Beatriz Serrano acusa al señor Julián Herrera de retener a sus padres sin consentimiento. El abogado de Beatriz habló con tono seguro mostrando fotos y artículos de periódico. Mi clienta solo busca proteger a sus padres del abuso emocional de este hombre que se aprovechó de su vulnerabilidad, declaró con teatral convicción. Julián apretó las manos sobre la mesa. Recordó las noches de risa, los cuentos de Manuel, las nanas de Rosa a Mateo. Todo aquello era verdad, y no iba a permitir que la mancharan. Cuando el juez le concedió la palabra, se levantó con calma y habló con voz firme. No los traje por compasión, señoría. Los traje porque nadie merece ser olvidado. Ellos no son mi carga, son mi familia. Un murmullo recorrió la sala. Beatriz se movió inquieta en su asiento. El juez asintió lentamente y llamó al primer testigo, Claudia Ramírez. La enfermera se acercó al estrado con los papeles en la mano y la voz clara. Trabajo en el Hospital Virgen de las Nieves. Vi llegar a los señores Serrano el día que fueron abandonados. No tenían dinero ni dirección. El señor Herrera fue el único que se detuvo a ayudarlos. Nadie más lo hizo. El abogado intentó desacreditarla. ¿Tiene alguna relación sentimental con el acusado? Claudia lo miró directamente. Solo la relación que nace del respeto por la verdad. Rosa pidió declarar. El juez dudó viendo su fragilidad, pero ella insistió con una sonrisa dulce. Caminó lentamente hasta el centro apoyándose en su bastón. Señoría, dijo, cuando nuestro hijo nos dejó en aquella estación, sentí que el alma se me rompía. Y entonces apareció este joven con un bebé en brazos. No nos pidió nada. Nos ofreció techo, pan y un lugar donde volver a creer. Si eso es un crimen, que me condenen con él. Su voz tembló, pero las palabras llenaron la sala de un silencio reverente. Beatriz bajó la mirada mordiendo el labio. Por primera vez parecía no estar tan segura. El juez llamó a Manuel. Fui carpintero toda mi vida, señoría, dijo el anciano con voz ronca. Y uno aprende a reconocer la madera buena. Este muchacho está hecho del mismo material. El juez Morales se quitó las gafas, observó a todos y suspiró antes de hablar. He escuchado suficiente. La ley protege a los mayores, sí, pero también reconoce su derecho a decidir con quién quieren vivir. Señora Rosa, señor Manuel, ¿dónde desean residir a partir de hoy? Rosa miró a Mateo, que balbuceaba entre los brazos de Claudia, y luego a Julián. Donde hay amor, susurró con lágrimas en los ojos, ahí está nuestra casa. El juez asintió y golpeó el mazo con firmeza. El tribunal respeta su voluntad. Podrán vivir con la familia Herrera. Caso cerrado. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Julián bajó la cabeza conteniendo la emoción. Claudia le tomó la mano y le dijo al oído: no todos los días gana el amor. Pero hoy sí. Beatriz se levantó pálida y salió sin mirar atrás. Rosa se apoyó en el hombro de Julián llorando de alegría.
Fuera el sol golpeaba con fuerza las escaleras del tribunal. Algunas personas se detenían a mirarlos, otras sonreían discretas. Manuel levantó el bastón como si saludara a la vida misma. Mientras bajaban hacia la plaza, Rosa se detuvo un momento y levantó la vista al cielo. «Julián, hijo», dijo con voz suave, «creo que Elena estaría orgullosa de ti». Él no respondió. Solo miró a Mateo, que reía con los brazos abiertos, y sintió que por primera vez en mucho tiempo la vida le devolvía algo más que justicia, le devolvía esperanza. Al fondo las campanas de la catedral resonaron con fuerza. Granada, ciudad de piedra y luz, parecía celebrar con ellos. En el aire, entre el perfume del pan recién hecho y el murmullo de la gente, flotaba una sensación nueva. El corazón al fin había sido absuelto. El calor del verano se derramaba por las calles de Granada. En el Albaicín el aire olía a pan tostado, a limones maduros y a jazmines que trepaban por las paredes encaladas. 3 meses habían pasado desde el juicio, y la casa de Julián se había transformado en un pequeño universo de risas y música. Por las tardes, Rosa regaba las macetas del patio, mientras tarareaba coplas antiguas. Manuel enseñaba a Mateo a clavar puntillas en un trozo de madera, y Claudia preparaba gazpacho fresco con tomates de la huerta. Julián, al volver del trabajo, encontraba siempre la puerta abierta y el sonido de la vida esperándolo. Se casaron un sábado luminoso en la iglesia de San Nicolás, con el mirador repleto de luz y la alhambra brillando al fondo. No hubo lujo, solo flores blancas, incienso y un pequeño coro de amigos. Rosa preparó un flan casero. Manuel ofreció un brindis con vino tinto de verano, y los vecinos, aquellos mismos que antes desconfiaban, se acercaron a felicitar. «Nunca pensé que volvería a ver a mi mujer reír así», dijo Manuel con los ojos húmedos. Claudia le besó la mano con ternura. «Fue el amor», don Manuel respondió. «Oh, el amor siempre devuelve lo que creíamos perdido». Las tardes eran largas y cálidas. Julián colocaba una hamaca en el patio y se quedaba dormido con Mateo sobre el pecho, mientras el sol caía a través del limonero. Claudia escribía en un cuaderno de tapas verdes los nombres de los pacientes que soñaba ayudar cuando terminara su especialización. A veces, al anochecer, Rosa encendía una vela frente al retrato de Elena. «Gracias, hija», susurraba, «por enviarnos a este muchacho». Una noche de julio, durante la cena, Claudia dejó caer la cuchara y se llevó una mano al vientre. Todos la miraron. «Creo que vamos a tener un bebé», dijo entre risas y lágrimas. Rosa la abrazó con fuerza, llorando de alegría. «Será una niña», aseguró. «Lo siento aquí», y se tocó el corazón. «Y nacerá con la suerte de tener 2 abuelos, que la cuiden desde el cielo». Desde aquel día la casa se llenó de preparativos. Manuel volvió a su carpintería improvisada y construyó una cuna de madera de olivo, mientras Rosa tejía mantas de colores y hablaba con el vientre de Claudia como si la pequeña ya pudiera oírla. Julián observaba todo en silencio, con el corazón lleno de gratitud. Recordaba aquel día lluvioso en que abrió su puerta a 2 desconocidos, sin imaginar que ese gesto lo llevaría hasta aquí. Los vecinos que antes murmuraban ahora saludaban con sonrisas. La panadera dejaba dulces en la ventana, el cartero preguntaba por la salud de Rosa, y los niños del barrio corrían tras las mariposas del patio. El rumor había cambiado, ya no hablaban del viudo del Albaicín, sino de la familia del milagro, la que abría su puerta a todo el que necesitara un poco de fe. Una tarde, mientras el sol se escondía tras la alhambra y el cielo se teñía de cobre rosa, miró alrededor de la mesa. Julián cortaba el pan, Claudia reía, Manuel servía vino y Mateo perseguía mariposas. Se limpió una lágrima y murmuró casi para sí: «Gracias, Dios, por devolvernos un hogar». Esa semana Granada se preparaba para la noche de San Juan. Las hogueras encendían la colina, y el aire olía a sal y esperanza. Las familias lanzaban al fuego pequeños papeles con deseos escritos. Rosa, mirando las llamas, dejó caer el suyo. «Que nunca falte amor en esta casa», susurró.
Julián le rodeó los hombros mientras las chispas subían al cielo. Mateo reía. Claudia acariciaba su vientre, y Manuel, sentado a un lado, tarareaba una vieja sevillana. Granada respiraba despacio, bañada por un cielo sin nubes. En el pequeño patio del Albaicín, entre el olor a jazmín y el resplandor de las hogueras lejanas, la vida parecía detenerse un instante, como si el tiempo mismo quisiera contemplar el milagro de una familia que había aprendido a nacer de nuevo. El invierno llegó silencioso al Albaicín. La brisa bajaba desde Sierra Nevada y las chimeneas soltaban columnas de humo que se perdían en el cielo gris. En la casa de Julián, el fuego del brasero crepitaba mientras Rosa doblaba una manta sobre las piernas. Su memoria ya no era la misma, a veces confundía los nombres. Otra se quedaba mirando un punto fijo en la pared, como si buscara algo que solo ella podía ver. ¿Quién toca la guitarra?, preguntó una tarde al oír a Mateo practicar un rasgueo torpe. Soy yo, abuela, respondió el niño con una sonrisa. Ah, Mateo, murmuró ella. Tocas igual que tu abuelo cuando era joven. Manuel se había vuelto más frágil. Caminaba despacio, pero aún se levantaba temprano para preparar café y encender la estufa. Cada mañana colocaba un clavel en el jarrón de la mesa, como si quisiera recordar que la vida seguía floreciendo. Claudia, con el vientre ya redondo, lo ayudaba a vestirse. No se preocupe, don Manuel le decía. Rosa está tranquila y el médico dice que su mente solo necesita cariño. El cariño nunca falta aquí, respondía él con una sonrisa cansada. Un día, al caer la tarde, un golpe suave sonó en la puerta. Julián abrió y se encontró frente a un hombre de unos 50 años con rostro demacrado y una mirada que mezclaba vergüenza y esperanza. ¿Puedo pasar?, preguntó. ¿Usted es...? Álvaro Serrano, dijo el hombre, el hijo que se perdió en su propio orgullo. El silencio cayó como un manto pesado. Manuel dejó caer la taza que tenía en la mano. Rosa lo observó sin reconocerlo del todo. He sabido todo lo que hicieron por mis padres, continuó Álvaro. No vengo a pedir nada, solo perdón. Manuel respiró hondo apoyado en su bastón. Te perdono, hijo, dijo con voz débil, pero prométeme que no volverás a mentirte. Lo juro, papá. El anciano asintió con una calma que parecía venir del alma. Luego miró a Julián y le tomó la mano. Cuando yo falte, sigue cuidando de ellos como de los tuyos. Él ya es de los nuestros, respondió Julián con los ojos húmedos. Esa noche Manuel se durmió en su sillón con el bastón apoyado al lado. El fuego aún chispeaba y Rosa tarareaba una canción sin letra. Al amanecer el sol entró por la ventana y encontró el sillón vacío. El silencio que siguió fue suave, como si la casa entera hubiera contenido la respiración. El funeral fue sencillo. En la iglesia de San Nicolás, las campanas tocaron despacio y los vecinos se acercaron con flores. Mateo, con manos temblorosas, colocó sobre el ataúd los viejos zapatos que Manuel le había regalado. Para que camine cómodo allá arriba, susurró. Los días se hicieron lentos. Rosa confundía el pasado con el presente. A veces hablaba con Manuel como si aún estuviera en la cocina. Otras preguntaba por Elena, la esposa de Julián. Pero seguía sonriendo cada vez que veía a Mateo o sentía el movimiento del vientre de Claudia. Una tarde fría, mientras afuera empezaban los preparativos del Corpus Christi, Álvaro regresó. Traía una bufanda de lana y un ramo de flores. Se arrodilló ante su madre. «Madre, soy yo, Álvaro». Ella lo miró largo rato, luego acarició su mejilla. «Eres muy amable, señor. Mi hijo también tenía tus ojos». Álvaro lloró en silencio. Julián lo abrazó sin palabras. Aquella noche, mientras las luces del barrio se encendían, Claudia dio a luz a una niña. Rosa, confusa, se levantó y quiso sostenerla. Nadie se lo impidió. La anciana la acunó entre los brazos y por un instante su mirada recuperó toda la lucidez. «Lucía», susurró. «Así se llamará». «¿Por qué Lucía?», preguntó Julián.
porque trae la luz, la misma que tu esposa dejó aquí. Pasaron los meses. Rosa se fue apagando despacio como una vela que arde sin dolor. Una tarde de abril se quedó dormida con la pequeña Lucía en el regazo. Las campanas volvieron a sonar, pero esta vez con dulzura. Nadie lloró. Todos sabían que había partido en paz. Esa noche en la plaza del Albaicín cayó una lluvia ligera igual a la de aquel primer día. Julián salió al patio y miró el cielo. Mateo, ya un muchacho, tocaba la guitarra, y la niña Lucía correteaba entre las flores. Granada brillaba bajo el agua y parecía que cada gota llevaba un recuerdo. Rosa había dejado una última nota escrita con letra temblorosa. Donde hay amor, ahí está nuestra casa. Julián la guardó en un marco junto al retrato de todos. Afuera el viento movía las cortinas, y el último rayo del sol se derramaba sobre las tejas blancas del barrio. En aquella luz final del Albaicín, la vida seguía serena tejiendo su milagro. A veces la vida se parece a esas lluvias suaves, que vuelven una y otra vez sobre Granada, limpian lo viejo, despiertan lo que parecía dormido. La historia de Julián, Rosa y Manuel no fue solo un encuentro bajo la tormenta, sino el renacer de tres almas que se negaron a rendirse. En aquel patio del Albaicín, entre risas, lágrimas y olor a pan recién hecho, comprendieron que el amor no tiene edad ni apellido, solo un lugar donde quedarse. ¿Y tú qué opinas? Si esta historia te ha conmovido, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorar algo, pon el número 0. Porque las historias, igual que la vida, siempre se pueden contar mejor. Dicen que la familia no siempre nace de la sangre, sino de los gestos que sanan. Julián abrió su puerta para ayudar, y acabó encontrando en esa ayuda su propia redención. Rosa y Manuel, abandonados por el orgullo de su hija, hallaron en él el hijo que el destino les debía. Todos a su manera repararon un pasado roto y demostraron que la bondad, aunque silenciosa, tiene el poder de cambiar destinos. Porque al final lo verdaderamente valioso no se compra ni se hereda, se construye día a día con ternura, con perdón y con la voluntad de permanecer. Como una lámpara encendida junto a la ventana en una noche fría. Un gesto de amor pequeño, sincero, puede guiarnos por los caminos más oscuros de la vida. Esa es la luz que nunca se apaga. Y ahora, mientras la lluvia vuelve a caer sobre los tejados blancos del Albaicín, tal vez también tú recuerdes a alguien que te tendió la mano cuando más lo necesitabas. Dedícale un pensamiento, una llamada, un abrazo. Porque en cada acto de bondad renace la esperanza y comienza otra historia.